Hola a todos. Soy Darren Snellgrove, vicepresidente de Relaciones con Inversores de Johnson & Johnson. Bienvenidos a la revisión de los resultados comerciales de nuestra empresa para el primer trimestre de 2026 y nuestras perspectivas financieras para todo el año. Primero, algunos aspectos logísticos. Como recordatorio, la presentación de hoy y los cronogramas asociados están disponibles en la sección de Relaciones con Inversores del sitio web de Johnson & Johnson en investor.jnj.com. Tenga en cuenta que esta presentación contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas, el desempeño operativo y financiero futuro de la compañía, la posición en el mercado y la estrategia comercial. Se le advierte que no confía en estas declaraciones prospectivas, que se basan en las expectativas actuales de eventos futuros utilizando la información disponible a la fecha de esta grabación y están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los proyectados. La descripción de estos riesgos, incertidumbres y otros factores se puede encontrar en nuestras presentaciones ante la SEC, incluido nuestro formulario 10K de 2025, que está disponible en investor.jnj.com y en el sitio web de la SEC. Además, varios de los productos y compuestos analizados hoy se están desarrollando en colaboración con socios estratégicos o bajo licencia de otras empresas. Esta diapositiva reconoce esas relaciones. Pasando a la agenda de hoy, Joaquín Duato, nuestro presidente y director ejecutivo, discutirá nuestro desempeño comercial y los impulsores del crecimiento. Luego revisaré los resultados de ventas y de pérdidas y ganancias del primer trimestre. Joe Wolk, nuestro director financiero, cerrará compartiendo una descripción general de nuestras prioridades de asignación de capital y la guía actualizada para 2026. Jennifer Taubert, vicepresidenta ejecutiva y presidenta mundial de Medicina Innovadora, John Reed, vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Medicina Innovadora, y Tim Smith, vicepresidente ejecutivo y presidente mundial de MedTech, se unirán a nosotros para la sesión de preguntas y respuestas. Para asegurarnos de brindar tiempo suficiente para abordar sus preguntas, anticipamos que el webcast durará aproximadamente 60 minutos. Con eso, ahora le pasaré la palabra a Joaquín. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Dijimos que 2026 sería un año de crecimiento acelerado e impacto para Johnson & Johnson. Y con nuestro sólido desempeño en el primer trimestre, que incluye superar el consenso y elevar la guía, pueden ver que estamos cumpliendo esa promesa. En los primeros 3 meses del año, logramos un crecimiento de ventas operativas del 6.4%. Nuestro enfoque en áreas de alta innovación, mayor necesidad médica y alto crecimiento está dando resultados hoy y para el futuro. En cada uno de nuestros 6 negocios clave, oncología, inmunología, neurociencia, cardiovascular, cirugía y visión, tenemos múltiples activos diferenciados para impulsar un crecimiento sostenido y una fuerte ventaja competitiva. Nuestro éxito está impulsado por la cartera y la línea de productos más sólidas en la historia de Johnson & Johnson. Actualmente tenemos 28 plataformas o productos que generan al menos $1.000 millones en ingresos anuales y nuestro objetivo es agregar aún más. Nuestra combinación única de medicina innovadora y tecnología médica, junto con una ejecución sólida y una inversión en innovación líder en la industria, está brindando un crecimiento resiliente. Estamos en camino de alcanzar nuestra meta de 2026 de $100.000 millones en ingresos anuales por primera vez. Y confiamos en que nuestro progreso continuará mejorando en 2027 con miras a un crecimiento de 2 dígitos para fines de la década. Comencemos con medicina innovadora, donde logramos un crecimiento de ventas operativas del 7.4% en el trimestre, con 10 marcas creciendo a doble dígito. En oncología, nuestro objetivo es curar y tratar más cánceres con la cartera y la línea de productos líderes en el mundo. Darzalex sigue siendo el estándar de oro en mieloma múltiple y nuestro producto número 1 con ventas de $4.000 millones y un crecimiento de ventas operativas del 18%. Carvykti, Tecvaylos y Talvey también continúan logrando un alto crecimiento de 2 dígitos, lo que refleja la importancia de nuestra cartera de mieloma múltiple a lo largo de todo el proceso de tratamiento. El progreso en nuestra línea de productos se aceleró en el primer trimestre con la aprobación de la FDA de Tecvaylos más Darzalex Faspro para el mieloma múltiple en recaída o refractario, lo que posiciona al régimen como un potencial nuevo estándar de atención tan pronto como en la segunda línea. En tumores sólidos, Rybrevant Faspro recibió la aprobación de la FDA para la dosificación subcutánea mensual para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación de EGFR.
Rybrevant también recibió la designación de terapia innovadora de la FDA en cáncer de cabeza y cuello avanzado, con nuevos datos que muestran una tasa de respuesta general del 56% en cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásico de primera línea cuando se combina con inmunoterapia. El tratamiento se está evaluando más a fondo en el estudio de fase 3 Origami 5 en curso. Y en el cáncer de vejiga no músculo invasivo de alto riesgo, Inlexzo está superando todos los lanzamientos recientes basándose en los pacientes únicos tratados en los primeros 6 meses posteriores a la aprobación. En inmunología, seguimos elevando el listón en una categoría que hemos construido durante más de 3 décadas. Desde innovaciones únicas como Remicade y Estelara hasta ahora una potencia dual de Icotide y Tremfya. Tremfya tuvo otro trimestre muy sólido con ventas que aumentaron un 64%. Sigue siendo la terapia IL-23 de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y ahora es el líder en participación para nuevos inicios de pacientes en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y con la aprobación de la FDA del mes pasado de Icotide para el tratamiento de primera línea de la psoriasis en placas, estamos transformando una vez más el estándar de atención para los pacientes de inmunología. Icotide es el primer y único péptido oral dirigido a IL-23 y tiene el potencial de cambiar fundamentalmente la forma en que se trata la enfermedad psoriásica al ofrecer una píldora conveniente una vez al día. El lanzamiento completo de Icotide comenzó tras la aprobación y el primer paciente recibió tratamiento ese mismo día. Si bien es solo el comienzo, ya estamos viendo una fuerte demanda a través de nuestro centro de pacientes. Juntos, Icotide y Tremfya crean una cartera complementaria que define la categoría. Icotide es el tratamiento sistémico de primera elección y Tremfya es el tratamiento biológico de primera elección para pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave. Icotide tiene el potencial de ser uno de nuestros productos más grandes de la historia. Se proyecta que Tremfya genere más de $10.000 millones en ventas en su punto máximo. En neurociencia, nos centramos en mejorar significativamente los resultados en salud mental. El lanzamiento en Estados Unidos de Caplyta en el trastorno depresivo mayor adyuvante está ganando impulso y Spravato continúa su fuerte trayectoria de crecimiento. Ahora pasemos a MedTech, donde reportamos un crecimiento de ventas operativas en el primer trimestre del 4.6%, con crecimiento en todas nuestras áreas de enfoque clave. En el área cardiovascular, estamos invirtiendo en la creciente necesidad de intervenciones complejas. Johnson & Johnson es el líder del mercado en recuperación cardíaca, restauración circulatoria y electrofisiología, y continuamos brindando un crecimiento sostenido. En recuperación cardíaca, Abiomed tuvo otro trimestre sólido, al igual que Shockwave en restauración circulatoria. Y en electrofisiología, Varapulse, nuestra plataforma de ablación por campo pulsado para la fibrilación auricular, sigue ganando impulso. Nuestra confianza en el liderazgo continuo en electrofisiología se vio reforzada por nuestro reciente lanzamiento de Varapulse Pro en Europa con una ablación 5 veces más rápida, lo que ayuda a agilizar los procedimientos y mejorar la eficiencia. Así como por nuestros recientes datos puros de 12 meses presentados hace solo unos días que muestran un sólido perfil de seguridad con 0 accidentes cerebrovasculares reportados. También continuamos recibiendo comentarios sólidos en Europa por nuestro catéter Thermocol Smart Touch SF de energía dual, que esperamos lanzar en los Estados Unidos a finales de este año, habiendo enviado recientemente la plataforma completa a la FDA. Y finalmente, anunciamos recientemente datos de 12 meses para Omnipulse, nuestro catéter PFA de punta focal grande, que muestran resultados positivos, sin eventos de seguridad y una tasa de éxito procedimental del 100%. En cirugía, nuestro sólido desempeño refleja los profundos niveles de confianza y nuestra presencia en expansión en el quirófano. En el primer trimestre, avanzamos en nuestro sistema quirúrgico robótico OTTAVA. Y estamos aprovechando nuestra reciente solicitud de aprobación de Novo con un segundo ensayo de exención de dispositivo de investigación que ahora está en marcha para la reparación de hernia inguinal. En visión, estamos restaurando la vista a su estado más saludable con la expansión del acceso a nivel mundial para nuestras lentes desechables Acuvue Oasis Max para la presbicia y el astigmatismo y nuestras lentes intraoculares Tecnis. Lo más significativo es que recibimos la aprobación de la FDA de Tecnis Pure-Eye, la primera y única lente intraocular de profundidad de foco extendida en los Estados Unidos que mantiene una sensibilidad al contraste comparable a una lente monofocal.
El 97% de los pacientes informaron que no hubo alteraciones visuales muy molestas como halos o deslumbramientos. Como pueden ver, hemos tenido un comienzo rápido en 2026, generando un impulso que acelerará nuestro impacto y crecimiento durante todo el año y durante el resto de la década. La profundidad de nuestra cartera y línea de productos nunca ha sido más sólida, y confío en que seguiremos cumpliendo nuestros compromisos para 2026 y más allá. Y con eso, le devolveré la palabra a Darren. Gracias, Joaquín. Pasando a nuestros resultados financieros. A menos que se indique lo contrario, los porcentajes citados representan resultados operativos y, por lo tanto, excluyen el impacto de la conversión de moneda. Comenzando con los resultados de ventas del primer trimestre de 2026, las ventas mundiales fueron de $24.100 millones para el trimestre. Las ventas aumentaron un 6,4%, a pesar de un viento en contra de aproximadamente 540 puntos básicos de Stelara. Excluyendo a Stelara, Johnson & Johnson creció a doble dígito durante el trimestre. El crecimiento en los Estados Unidos fue del 8,3% y del 3,9% fuera de los Estados Unidos. Las adquisiciones y desinversiones tuvieron un impacto positivo neto en el crecimiento mundial de 110 puntos básicos, impulsado principalmente por la adquisición de Intra-Cellular. Ahora, pasando a las ganancias del trimestre, las ganancias netas fueron de $5.200 millones y las ganancias diluidas por acción fueron de $2.14 frente a los $4.54 de hace un año. Las ganancias netas ajustadas para el trimestre fueron de $6.600 millones y las ganancias diluidas ajustadas por acción fueron de $2.70, lo que representa una disminución del 1,4% y del 2,5% respectivamente en comparación con el primer trimestre de 2025. Ahora comentaré sobre el desempeño de las ventas comerciales en el trimestre, centrándome en las 6 áreas clave donde la innovación significativa está impulsando nuestro desempeño y alimentando el crecimiento a largo plazo. Comenzando con medicina innovadora, donde nuestros resultados financieros reflejan la profundidad de nuestra experiencia e innovación en áreas de alta necesidad no satisfecha en oncología, inmunología y neurociencia. Las ventas mundiales de $15.400 millones aumentaron un 7,4% a pesar de un viento en contra de aproximadamente 920 puntos básicos de Stelara, lo que subraya la fuerza continua de nuestras marcas clave y nuevos lanzamientos. El crecimiento en los Estados Unidos fue del 9,6% y del 4,3% fuera de los Estados Unidos. Las adquisiciones y desinversiones tuvieron un impacto positivo neto de 180 puntos básicos en el crecimiento mundial, principalmente debido a la adquisición de Intra-Cellular. En oncología, comenzando con el mieloma múltiple, el crecimiento de Darzalex fue del 17,8%, impulsado principalmente por fuertes ganancias de participación de 5,9 puntos en todas las líneas de terapia, con casi 12 puntos en el entorno de primera línea, así como por el crecimiento del mercado. Carvykti alcanzó ventas de aproximadamente $600 millones con un crecimiento del 57,4% impulsado por ganancias de participación y la expansión continua de los centros. El crecimiento de Tecvaylos fue del 30,1%, con un crecimiento secuencial del 14,2%, impulsado por la adopción del lanzamiento y las ganancias de participación de la expansión en el entorno comunitario, así como la aprobación en Estados Unidos de Tecvaylos más Darzalex Faspro. El crecimiento de Talvey fue del 72,8%, impulsado por ganancias de participación a través de la expansión en el entorno comunitario. En cáncer de pulmón, Rybrevant más Lascluze generaron ventas de $257 millones y un crecimiento del 80,5% impulsado por la adopción continua de lanzamiento en todas las regiones, ganancias de participación y una rápida adopción de Rybrevant Faspro. Las ganancias de participación tanto en la primera como en la segunda línea continúan impulsando un fuerte crecimiento secuencial del 18,8%. En cáncer de próstata, Erleada logró un fuerte crecimiento del 16,2% debido a las ganancias continuas de participación y al crecimiento del mercado. Dentro de la inmunología, Trevia logró un crecimiento impresionante del 63,8%. Nuestro lanzamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal está impulsando un impulso significativo y seguimos viendo ganancias de participación en todas las indicaciones, así como crecimiento del mercado. Stelara disminuyó un 61,7% impulsada por la pérdida de participación debido a la competencia de biosimilares, la creciente adopción de clases novedosas y una mezcla de pacientes desfavorable. En neurociencia, Spravato creció un 44,5% impulsado por la fuerte demanda continua de médicos y pacientes. Caplita,
que fue adquirida en el segundo trimestre de 2025 como parte de la adquisición de Intracellular, generó ventas de $270 millones para el trimestre con un fuerte impulso continuo en nuestro lanzamiento en el trastorno depresivo mayor. Desde la aprobación en los Estados Unidos, Caplyta ha tenido sus volúmenes más altos de inicio de nuevos pacientes en todas las indicaciones, ahora pasando a MedTech, donde logramos crecimiento en cada una de nuestras áreas de enfoque clave, cardiovascular, cirugía y visión. Las ventas mundiales de $8.600 millones aumentaron un 4,6%, con un crecimiento del 5,9% en los Estados Unidos y del 3,2% fuera de los Estados Unidos. Las desinversiones tuvieron un impacto negativo neto de 10 puntos básicos en el crecimiento mundial. En cardiovascular, la electrofisiología logró un crecimiento del 9,5% impulsado por nuestros productos recientemente lanzados, incluido Varapulse, y la ejecución comercial. Abiomed logró un crecimiento del 14,4% con la fuerte adopción continua de la tecnología Impella. Shockwave logró un fuerte crecimiento de 2 dígitos del 18,1%, impulsado por la adopción continua de productos coronarios y periféricos. La cirugía creció un 1,2% a pesar de un impacto negativo de aproximadamente 30 puntos básicos por desinversiones. El crecimiento fue impulsado por la fuerza de la cartera y la ejecución comercial en biocirugía y cierre de heridas, parcialmente compensado por los impactos planificados de la transformación de la cirugía y las presiones competitivas en energía y endocutters, así como por las compras basadas en volumen, VBP, en China en toda la cartera. En visión, las lentes de contacto y otros productos crecieron un 2,7% impulsados por el sólido desempeño en la familia de productos Acubo Oasis de un día, así como por acciones de precios estratégicas que solidificaron aún más nuestra posición de liderazgo. La visión quirúrgica creció un 6% impulsada por innovaciones de nuevos productos, una demanda robusta de productos premium y una sólida ejecución comercial, parcialmente compensada por presiones competitivas en los Estados Unidos. El crecimiento de la ortopedia este trimestre fue del 3,2%, impulsado principalmente por lanzamientos de nuevos productos y una sólida ejecución comercial, pasando ahora a nuestro estado de resultados consolidado para el primer trimestre de 2026. Me gustaría resaltar algunos elementos notables que han cambiado en comparación con el mismo trimestre del año pasado. El costo de los bienes vendidos se desapalancó en 10 puntos básicos, impulsado por el impacto de los aranceles y otros impulsores operativos en el negocio de MedTech y una mezcla desfavorable en el negocio de medicina innovadora. Esto fue parcialmente compensado por la moneda de conversión favorable en el negocio de medicina innovadora. Los gastos de venta, marketing y administración se desapalancaron en 180 puntos básicos, impulsados por una inversión más pesada en nuevos lanzamientos a principios de año y una mayor inversión relacionada con la adquisición de Intracellular en el negocio de medicina innovadora. La investigación y desarrollo se mantuvo estable en el 14,7% de las ventas. Los ingresos y gastos por intereses fueron un gasto neto de $43 millones en comparación con los $128 millones de ingresos en el primer trimestre de 2025. La disminución en los ingresos fue impulsada por un saldo de efectivo promedio más bajo y un saldo de deuda promedio más alto. Otros ingresos y gastos fueron un gasto neto de $294 millones en comparación con $7,300 millones de ingresos en el primer trimestre de 2025, y el cambio fue impulsado principalmente por la reversión de la reserva de talco de aproximadamente $7,000 millones en el primer trimestre de 2025. La tasa impositiva sobre una base GAAP en el primer trimestre de 2026 fue del 12,6% en comparación con el 19,3% en el primer trimestre de 2025. Esto fue impulsado principalmente por la reversión de la acumulación del acuerdo de talco en el primer trimestre de 2025, que no volvió a ocurrir, y beneficios fiscales discretos asociados con los programas de capital de los empleados en el primer trimestre de 2026. Por último, dirigiré su atención a la sección del cuadro de la diapositiva donde también hemos proporcionado nuestros ingresos antes de impuestos, ganancias netas y ganancias por acción ajustadas para excluir el impacto del gasto de amortización de intangibles y partidas especiales. Ahora veamos el ingreso ajustado antes de impuestos por segmento para el trimestre. El margen de medicina innovadora disminuyó del 42,5% al 39,7%, impulsado principalmente por una inversión más pesada en nuevos lanzamientos a principios de año, una mezcla de productos desfavorable y ciertas partidas únicas favorables registradas en 2025, parcialmente compensadas por la moneda de conversión favorable.
El margen de METEC disminuyó del 25,9% al 22,3%, impulsado principalmente por el impacto de los aranceles en el costo de los productos vendidos y ciertas partidas únicas favorables registradas en 2025. Como resultado, el ingreso ajustado antes de impuestos para la empresa como porcentaje de las ventas disminuyó del 36,6% al 32,5%. Esto concluye la parte de ventas y ganancias de la llamada y ahora cederé la palabra a Joe. Gracias, Darren. Hola a todos. Agradecemos que nos acompañen hoy. Como señalamos, estamos viendo un buen impulso en nuestro negocio, impulsado por nuestra cartera líder en la industria, la inversión sostenida en innovación y la ejecución disciplinada. Continuamos avanzando en nuestra línea de productos al brindar tratamientos nuevos e innovadores a los pacientes, lo que mejorará significativamente los resultados de los pacientes y fortalecerá el desempeño futuro, brindándonos una línea de visión clara hacia el crecimiento de 2 dígitos para fines de la década. Pasando al efectivo y la asignación de capital, terminamos el primer trimestre con aproximadamente $22.000 millones en efectivo y valores negociables y $55.000 millones de deuda para una deuda neta de aproximadamente $33.000 millones. El flujo de caja libre en el primer trimestre fue de aproximadamente $1.500 millones. Claramente, esto sugiere una tasa de ejecución por debajo de nuestra proyección para todo el año, ya que el primer trimestre refleja cambios en el tiempo de pago en ciertos programas de descuentos de Estados Unidos y un aumento de los gastos de capital en Estados Unidos. Sin embargo, estos eran esperados y seguimos confiando en nuestra perspectiva de flujo de caja libre para todo el año de aproximadamente $21.000 millones. Nuestra sólida posición financiera y la generación de flujo de caja brindan una ventaja competitiva que nos permite mantener un enfoque consistente en la asignación de capital e inversión en innovación futura. Desde que anunciamos nuestros planes de invertir $55.000 millones en tecnología de fabricación e investigación y desarrollo con sede en Estados Unidos hasta principios de 2029, estamos en camino de alcanzar ese objetivo. Hasta finales de 2025, invertimos aproximadamente $12,000 millones, o el 22% de los $55.000 millones, con una inversión significativa ya en marcha en 2026. Nuestras inversiones en fabricación incluyen instalaciones en Carolina del Norte y Pensilvania, y tendremos más anuncios en los próximos trimestres. Por último, reconocemos que nuestros accionistas valoran un dividendo creciente. Hoy nos complació anunciar la autorización de la Junta Directiva para un aumento del 3,1% a una tasa anual de $5.36 por acción, nuestro 64º año consecutivo de crecimiento de dividendos, pasando ahora a la guía para todo el año 2026. Estamos aumentando nuestra guía de ventas operativas para que esté en el rango de 5,9% a 6,9% con un punto medio de $100.2 mil millones o 6,4%. Como se señaló el trimestre pasado, nuestro calendario financiero en 2026 incluye una semana 53, que proporciona un beneficio de aproximadamente 100 puntos básicos. No especulamos sobre movimientos futuros de divisas y el trimestre pasado utilizamos la tasa al contado del euro frente al dólar estadounidense de 1,17. Hasta la semana pasada, la tasa al contado del euro frente al dólar estadounidense se ha mantenido relativamente estable con un beneficio modesto de otras monedas principales. Como resultado, estimamos un crecimiento de ventas reportado de entre el 6,5% y el 7,5% con un punto medio de $100.8 mil millones o el 7%. Pasando a otros elementos notables en el estado de PIG, mantenemos nuestra guía de que el margen operativo ajustado antes de impuestos mejore en al menos 50 puntos básicos en 2026. Esto será impulsado por eficiencias operativas continuas con una parte reinvertida para respaldar los lanzamientos de nuevos productos y fortalecer aún más la línea de productos. Como reflejan los resultados del primer trimestre de hoy, se planea que se realice una inversión más pesada en la primera mitad del año. Como recordatorio, nuestra guía de margen operativo antes de impuestos tiene en cuenta los costos de la semana 53 de operaciones y el acuerdo voluntario anunciado con el gobierno de Estados Unidos para mejorar el acceso a los medicamentos y reducir el costo para los pacientes de Estados Unidos. Mantenemos nuestra guía para el gasto neto por intereses, otros ingresos netos y la tasa impositiva efectiva para todo el año, pasando a las ganancias por acción operativas ajustadas. Estamos aumentando nuestra guía en 2 centavos a un rango de 11.30 a $11.50, lo que representa un crecimiento del 5,7% en el punto medio. Como tal, ahora esperamos ganancias por acción ajustadas reportadas de $11.55 en el punto medio o un crecimiento del 7,1%. Ahora pasaré a algunas consideraciones cualitativas sobre las fases para sus modelos. Como se señaló el trimestre pasado,
anticipamos un crecimiento de las ventas operativas bastante consistente a lo largo del año con un cuarto trimestre más alto debido al beneficio de la semana 53 mencionada anteriormente. En medicina innovadora, la profundidad y fuerza de nuestra cartera continuarán impulsando un crecimiento acelerado este año. Esperamos que las contribuciones de nuestros productos recientemente lanzados en oncología, inmunología y neurociencia aumenten a lo largo del año. Como mencionó Joaquín, estamos entusiasmados con el lanzamiento de Icotide, así como con el de Inlexzo, nuestra nueva terapia innovadora para ciertos tipos de cáncer de vejiga, que tuvo ventas ligeramente superiores a los $30 millones en el trimestre. El 1 de abril, recibimos un código J permanente para el reembolso de Inlexzo, lo que permitirá un acceso más amplio a los pacientes y servirá como un catalizador importante para el crecimiento. En neurociencia, Caplyta continuó ganando impulso tras su aprobación de la FDA en el trastorno depresivo mayor adyuvante, con inicios de nuevos pacientes y un crecimiento total de pacientes continuos que superan al mercado. Creemos que este desempeño respalda el potencial de ventas anuales máximas de Caplyta de más de $5,000 millones y esperamos compartir datos adicionales sobre la manía bipolar a finales de este año. En MedTech, nuestro enfoque este año es acelerar la adopción de nuestros productos recientemente lanzados. Ethicon 4000, nuestra engrapadora quirúrgica de próxima generación, se lanzó en los Estados Unidos en 2025 y se espera que se lance en Europa en breve. En visión, continuamos expandiendo la plataforma Tecnis a nivel mundial y esperamos con interés el lanzamiento en Estados Unidos de la lente intraocular Tecnis PureEye, que permite a los cirujanos abordar la pérdida de visión relacionada con las cataratas y la presbicia en un solo procedimiento. En electrofisiología, Varapulse Pro es un paso adelante innovador que introduce una nueva secuencia de pulso más rápida que reduce el tiempo de ablación en un 85%. Anticipamos cierto impacto en la segunda mitad del año por la compra basada en volumen, VBP, en China para productos de electrofisiología, lo que se ha tenido en cuenta en nuestra guía para todo el año. El negocio de ortopedia, bajo el liderazgo de Nayana, tuvo un primer trimestre sólido con un impulso alentador en plataformas clave. Continuamos realizando inversiones específicas en el negocio y trabajando hacia una separación a mediados de 2027. Esperamos compartir más actualizaciones a finales de este año. Y como se indicó en octubre pasado, estamos evaluando todos los vehículos de separación que creen valor para los accionistas y preparen al negocio para el éxito a largo plazo. Pasando a nuestra línea de productos, tenemos muchos catalizadores importantes que esperamos para 2026. En medicina innovadora, esperamos la aprobación regulatoria de Tremfya para la inhibición del daño articular estructural para pacientes con artritis psoriásica. Como indica este gráfico, también tenemos muchas presentaciones de datos importantes próximamente en oncología, inmunología y neurociencia, incluidos Erleada en cáncer de próstata de alto riesgo localizado y localmente avanzado, Inlexzo en cáncer de vejiga no músculo invasivo de alto riesgo, JIJ 4804 en colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, y Caplyta en manía bipolar. En MedTech, anticipamos las siguientes aprobaciones y envíos regulatorios: el sistema quirúrgico robótico OTTAVA, Varapulse Pro en los Estados Unidos, Atesia en biocirugía y el catéter Thermocol Smart Touch SF de energía dual en los Estados Unidos. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, nos gustaría agradecer a nuestros colegas de todo el mundo por lograr otro trimestre sólido. Su ejecución continúa optimizando nuestra cartera, avanzando en nuestra línea de productos y cumpliendo nuestra misión de mejorar y salvar vidas. Nuestra cartera diversificada, nuestra sólida línea de productos y nuestra sólida base financiera nos posicionan para impulsar un crecimiento acelerado y sostenible mientras creamos valor a corto y largo plazo para los accionistas. Hablando de largo plazo, esperamos brindar una mirada en profundidad a nuestra estrategia a largo plazo y las fuerzas impulsoras detrás de nuestro camino hacia el crecimiento de 2 dígitos. Marquen sus calendarios para el 8 de diciembre, la fecha de nuestra revisión comercial de la empresa. Con eso, estaremos encantados de responder a sus preguntas. Damas y caballeros, si desean hacer una pregunta en este momento, por favor pulsen la estrella y luego el número 1 en el teclado de su teléfono. Si deseas retirar tu pregunta, presiona la estrella y luego el número 2. Por favor, deja tus preguntas en una sola pregunta. Nuestra primera pregunta de hoy viene de Terence Flynn de Morgan Stanley. Su línea está activa. Gracias por aceptar la pregunta y felicidades por todo el progreso. Tenía una de 2 partes sobre Icotide. Me preguntaba si podría recordarnos cómo están posicionando ese fármaco en el mercado ahora que tenemos detalles completos sobre la etiqueta y el precio, y también cómo deberíamos pensar en la rampa de cobertura de reembolso allí y cualquier plan de muestreo. Buenos días, Terence.
Solo quería comenzar con un gran agradecimiento a todo el equipo de medicina innovadora en todo el mundo. Resultados realmente sólidos en el primer trimestre con más de 15.000 millones en ventas netas y un crecimiento operativo del 7.4%. Muy importante, 11 marcas clave que logran un crecimiento de 2 dígitos, si se observa lo que ahora es el 96% de nuestro negocio que no incluye a Stelara. En realidad crecimos un 16.6%. Así que un crecimiento acelerado realmente agradable en toda la cartera. Estoy encantada de hablar de Icotide. Realmente uno de nuestros productos destacados y tengo que decirles que ha tenido un comienzo muy rápido. El producto fue aprobado en marzo y estamos muy contentos con lo que creemos que es una etiqueta muy diferenciada para el producto como el primer y único péptido oral dirigido que bloquea con precisión el receptor IL-23. Icotide, tal vez como recordatorio, brinda una eliminación completa de la piel, una seguridad favorable y la simplicidad de una píldora una vez al día. Y creemos que tiene el potencial de convertirse en uno de nuestros productos más grandes. Estábamos listos para el lanzamiento el primer día y, de hecho, el primer paciente recibió la medicación dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación. Estamos viendo un entusiasmo inicial muy fuerte tanto de médicos como de pacientes, lo que refuerza nuestra confianza en el potencial de este producto. Muchos de nosotros estuvimos en la reunión de la AAD también y la receptividad de los líderes de opinión clave a la fuerza y la simplicidad de la etiqueta ha sido realmente alentadora. Cosas como la ausencia de monitoreo de laboratorio, el lenguaje que refleja el juicio clínico del médico, la ausencia de advertencias de caja negra o interacciones farmacológicas. Realmente nos da una buena confianza en que esta será realmente la opción preferida y la primera opción para la terapia sistémica. En términos de adopción temprana, estamos viendo hasta ahora unos 1.500 pacientes para los que ya se han escrito recetas que están ingresando a nuestro centro de servicio de acceso y apoyo al paciente. Así que ya son 1.500 y ya hay más de 1.000 clientes únicos que están recetando. En términos de los pagadores, nuestro objetivo es tener un acceso temprano y amplio, y estamos en medio de conversaciones muy positivas con ellos para tratar de impulsar ese acceso temprano y muy amplio. Con respecto al posicionamiento, no puedo pensar en una mejor cartera que poder tener tanto Icotide como Tremfya. Con Icotide siendo el primer y único péptido oral dirigido, realmente se convertirá en la terapia sistémica de primera línea preferida. Sabemos que hay tantos pacientes que siguen ciclando y ciclando en terapias tópicas. Ahora las pautas de la Fundación Internacional de Psoriasis han cambiado para que los pacientes, después de 2 ensayos tópicos de 4 semanas cada uno, realmente sean elegibles para terapias sistémicas y avanzadas. Por eso creemos que Icotide encaja perfectamente en este punto óptimo como esa primera opción sistémica. Del mismo modo, Tremfya ocupa una posición realmente única y distinta también, y esa es realmente la primera opción biológica. Tremfya es estructural y funcionalmente diferente de los otros IL-23. Hemos podido demostrar una eliminación completa de la piel realmente duradera y, en nuestro caso, es el primer y único IL-23 que tiene una inhibición significativa del daño estructural. Por eso creemos que es realmente el biológico de primera elección, especialmente en pacientes que tienen artritis psoriásica activa o sospechada. Creemos que con ese combo 1-2 tenemos la cartera para la enfermedad psoriásica y los pacientes, y estamos muy entusiasmados con ambos agentes en el futuro. Tal vez solo agregue una cosa más. Nuestro estudio de Icotide en artritis psoriásica debería tener resultados a finales de este año. Eso es importante dado que aproximadamente 1/3 de los pacientes con psoriasis también desarrollan artritis psoriásica. Y los estudios en enfermedades inflamatorias intestinales, cronicolitis, están inscribiendo ese programa de fase 3. Siguiente pregunta a cargo de Larry Biegelsen, Wells Fargo. Buenos días y felicidades por un buen comienzo de año. Tim, el sentimiento en el espacio de dispositivos médicos es relativamente bajo en este momento debido a una serie de vientos en contra y preocupaciones. Usted reportó una tasa de crecimiento respetable este trimestre, pero fue ligeramente inferior a la tasa de crecimiento del cuarto trimestre y la comparación en el primer trimestre fue relativamente fácil. Mi pregunta es, ¿qué está viendo en sus mercados finales y cómo está pensando en el resto del año? Buenos días, Larry. Permítame decir que hemos sido muy claros al articular nuestra estrategia, que se centra en mercados de mayor crecimiento y mayor innovación, y eso incluye nuestra elección deliberada de priorizar nuestras 3 áreas de enfoque de cardiovascular, visión y cirugía mientras separamos ortopedia, y puedo decir con confianza que esa estrategia está funcionando. En resumen,
Mientras navegamos por un mundo y un mercado dinámicos como todos los demás, para nosotros el primer trimestre se desarrolló como esperábamos, el año comenzó estacionalmente más tranquilo pero operativamente sólido, y este tampoco fue un trimestre de un solo negocio, una sola región. Vimos crecimiento en todos los ámbitos y, en general, estamos satisfechos con el crecimiento operativo del 4,6%, especialmente dado que el primer trimestre suele ser nuestro trimestre estacionalmente más tenue. Y creo que también vale la pena señalar, Larry, que si bien hubo algunas comparaciones interanuales más fáciles, esto de ninguna manera impulsó el trimestre. Específicamente, los 210 puntos básicos de impactos únicos a los que nos referimos en el primer trimestre del año pasado, que recordará que fue un trimestre un poco ruidoso, estaban casi enteramente relacionados con los elementos que ocurrieron en 2024. Y así, esos eventos del año anterior deprimieron temporalmente la tasa de crecimiento interanual, creando un competidor más ligero, pero no afectaron las ventas en dólares subyacentes. Por lo tanto, las partidas únicas de 2024 se superaron por completo el año pasado y nuestro desempeño del primer trimestre refleja la ejecución operativa subyacente y la estacionalidad normal en lugar de cualquier beneficio de partidas únicas anteriores. En resumen, el primer trimestre se desarrolló en gran medida como anticipamos, equilibrando la estacionalidad normal con una ejecución sólida. Y lo más importante, nada en el trimestre cambia nuestra confianza en una mayor aceleración a medida que miramos hacia el segundo trimestre y el resto de 2026. En términos del mercado subyacente, es sólido y la demanda subyacente es la que esperábamos. Vimos cierta suavidad en los procedimientos a principios del trimestre, pero nada que definiríamos realmente como material. Si bien en ciertas regiones, particularmente aquí en los Estados Unidos, recordará que experimentamos algunos periodos de clima severo a finales de enero y principios de febrero, eso fue en gran medida consistente con los patrones estacionales normales. Por lo tanto, un trimestre sólido para nosotros, consistente con nuestras expectativas, y creemos firmemente en la solidez de nuestros mercados finales. Siguiente pregunta a cargo de Isaac Rowe, Goldman Sachs. Gracias y felicidades por otro trimestre sólido. Para Joaquín, volviendo a la meta de crecimiento de ingresos de 2 dígitos hacia finales de la década, eso todavía no se refleja en los modelos de consenso. Y a la luz de su comentario anterior de que Icotide podría ser uno de sus productos más grandes de la historia, eso sugeriría una oportunidad de al menos 10.000 millones. ¿Alguna opinión actualizada sobre lo que ve como las variaciones clave de productos frente a lo que espera el mercado hacia el final de la década y, relacionado con esto? ¿Qué tan importante es la palanca de desarrollo de negocios, BD, en ese algoritmo de crecimiento? Muchas gracias. Como pueden ver, hemos tenido un comienzo más rápido con un impulso que se acelerará a lo largo del año en 2027 y con miras a un crecimiento de 2 dígitos para fines de la década. Es una pregunta justa cómo es eso posible para una empresa que este año en 2026 va a entregar más de 100.000 millones de dólares, esto se basa en la realidad. De hecho, ya está sucediendo hoy, si miran el primer trimestre de 2026, ya estamos entregando un crecimiento de 2 dígitos como Johnson & Johnson total cuando excluyen a Estelara. Se basa en nuestra cartera y línea de productos, la más sólida de nuestra historia, y también a medida que avanza la década. Veremos un impacto creciente en nuestros ingresos de nuestros lanzamientos de nuevos productos que están en gran medida desriesgados. En particular, como mencionaron, todavía hay una subestimación del potencial de Icotide en psoriasis, artritis e IBD, el potencial de Rybrevant en cáncer de pulmón de células no pequeñas, cabeza y cuello. Donde obtuvimos la designación de terapia innovadora, y cáncer colorectal, y finalmente el potencial de Inlexo en el cáncer de vejiga no músculo invasivo de alto riesgo, por cierto. Inlexo obtuvo el código J a principios de abril. Creo que esos son 3 productos en particular que siguen subestimados y que ya están comercializados. Lo mismo ocurre en MedTech, donde los lanzamientos, especialmente en el área cardiovascular, incluidos nuestros catéteres PFA de próxima generación e Impeya, junto con la cirugía robótica, aún no se reflejan por completo,
así como el hecho de que la separación de ortopedia elevará aún más nuestras tasas de crecimiento. Además, el fuerte crecimiento de las ventas también impulsará el apalancamiento operativo que se ampliará aún más cuando las regalías de Darzalex en Estados Unidos expiren en 2029. Tomados en conjunto, esto crea lo que algunos de ustedes han llamado la historia de crecimiento más limpia en el cuidado de la salud. Con respecto al desarrollo de negocios, BD, déjenme ser claro, todos estos números no incluyen el desarrollo de negocios, esto se basa en la sólida cartera de productos que tenemos hoy. Con respecto al desarrollo de negocios, sigue siendo una parte importante de nuestra asignación de capital, de hecho. Diría que hemos estado por delante de la curva en nuestras inversiones en fusiones y adquisiciones con las adquisiciones de Abiomed, Shockwave e Intracellular. Como he comentado en múltiples ocasiones, nuestro punto óptimo siguen siendo los acuerdos en etapa temprana como el que hicimos a principios de este año con Alda Therapeutics, que trae una nueva plataforma en nuestro negocio de oncología. Nuestra prioridad hoy es invertir en nuestra cartera de lanzamientos de nuevos productos y nuestros prometedores programas de línea de productos. Seguiremos siendo oportunistas desde el punto de vista del desarrollo de negocios. Pero no dependemos de las fusiones y adquisiciones para poder cumplir esa promesa. En resumen, reafirmamos que tenemos miras a un crecimiento de 2 dígitos para fines de la década. Siguiente pregunta a cargo de Christian J.P. Morgan. Gracias por la pregunta. Solo tenía una de 2 partes volviendo a Icotide. Mencionó 1500 recetas hasta ahora. ¿Hay algún detalle sobre de dónde provienen esos clientes en cuanto a nuevos pacientes versus aquellos que cambian de orales versus aquellos que cambian de inyectables? Y sobre la visión general de Icotide, ¿deberíamos pensar en esto como una dinámica similar a Tremfya que se inclina más hacia la IBD frente a la psoriasis, o es uno que podría tener ventas más equilibradas por indicación dada el potencial de primera línea del fármaco en el entorno de la psoriasis? En términos de la información temprana sobre Icotide, obviamente es muy pronto, así que todavía estamos recibiendo información. Hay una amplia gama de prescriptores para Icotide en toda la comunidad médica. Aún no tenemos datos específicos sobre de dónde proviene exactamente, qué es exactamente nuevo o de qué están cambiando. Icotide encajará muy firmemente en el área de terapia sistémica de primera línea de la psoriasis y también hay una gran oportunidad allí para la expansión del mercado. Si piensa que hay tantos pacientes que están ciclando en tópicos, que son resistentes a pasar a biológicos por una serie de razones, fobia a las agujas, percepciones sobre el perfil de seguridad. Creemos que poder expandir eso de manera más amplia va a ser clave para el éxito de Icotide. También creo que cuando se piensa en la IBD y en tener un agente oral, tenemos que ver cómo resultan los estudios, pero basándonos en nuestros objetivos allí, creemos que va a ser una oportunidad similar muy grande. Ambas enfermedades, psoriásica e inflamatoria intestinal, van a ser muy grandes y ofrecerán mucho potencial y promesa para Icotide. Chris, tal vez solo un comentario más sobre eso. En la mayoría de las enfermedades autoinmunes, entre el 70% y el 80% de los pacientes que son elegibles para un biológico no están tomando uno. Por eso realmente pensamos en esta oportunidad de expansión del mercado para ofrecer a los pacientes la comodidad de una píldora una vez al día, altamente efectiva y muy segura. Siguiente pregunta a cargo de Sagun Sin, RBC Capital Markets. Quería tocar algunos de sus impulsores de crecimiento dentro del negocio de dispositivos médicos, Abiomed después de la adquisición. Algunos de nuestros controles sugerían que dentro de la población de alto riesgo podríamos ver hasta una reducción del 30%. ¿Cómo se compara eso con su expectativa? El espacio del IVL parece que se volverá cada vez más competitivo, así que, ¿cómo gestionan su posición de liderazgo en el mercado en ese espacio? ¿Y deberíamos pensar en MedTech como un contribuyente de crecimiento de un dígito alto hacia el crecimiento de 2 dígitos que han mencionado para la compañía total a finales de la década? En primer lugar, estamos muy emocionados de estar ahora integrados significativamente en el espacio cardiovascular. Con las adquisiciones de Abiomed y Shockwave, hemos agregado 2 negocios de alto crecimiento y alto margen con una trayectoria tremenda para el futuro. Abiomed creció casi un 15% en el primer trimestre, impulsado por la rápida adopción de Impeya 5.5 ICP. Lo que más me entusiasma es la sólida línea de productos de Abiomed y los estudios clínicos en curso que muestran los beneficios de esta tecnología. En agosto del año pasado, vimos nuevos datos del ensayo controlado aleatorizado Danger Shock publicado en el New England Journal of Medicine,
que confirmó el beneficio de supervivencia a largo plazo de Impeya. Estos resultados encontraron que el uso rutinario de Impeya en pacientes que sufrieron un ataque cardíaco isquémico con shock cardiogénico conduce a una reducción absoluta de la mortalidad del 16,3%. Creemos que nuestra base de evidencia para los productos que tenemos hoy es absolutamente sólida y continuará impulsando el desempeño en una categoría donde no tenemos miras a ningún competidor significativo en el futuro previsible. Pasando a Shockwave, creció un 18,1% en el primer trimestre. El mercado del IVL es uno que hemos creado nosotros mismos a través de la adquisición de Shockwave. Claramente, la competencia está llegando, pero hay 3 razones por las que tenemos confianza: nuestra cartera, la evidencia y nuestra presencia. En los últimos 7 años, nos hemos ganado la reputación de disruptor innovador al lanzar 9 nuevos catéteres coronarios y periféricos que han introducido un nuevo estándar de atención. Como resultado, el IVL de Shockwave se ha convertido en la estrategia de tratamiento preferida en la mayoría de los casos de calcio en todo el mundo, habiéndose utilizado ahora en más de 1 millón de casos. La expansión global también ha aumentado desde la adquisición, ya que hemos transicionado 10 mercados a fuerzas de ventas directas. Hemos expandido nuestra presencia para cubrir ahora 70 mercados a nivel mundial con representantes de J&J. Mientras que los competidores están introduciendo versiones similares a nuestros productos de primera generación de 2017, nosotros estamos introduciendo nuestros dispositivos coronarios y periféricos de quinta generación en 2026. Una oferta de un solo catéter será difícil de competir contra la estrategia de cartera de Shockwave. Mientras los nuevos competidores están completando sus primeros estudios clínicos requeridos por los reguladores, nosotros continuamos invirtiendo millones en evidencia clínica sólida del mundo real con casi 25,000 resultados de pacientes publicados en 600 revistas hasta la fecha. Tenemos planes de lanzar al menos un nuevo catéter IVL por año. Este año lanzaremos nuestro nuevo catéter coronario C2 Aero. Con respecto a las perspectivas a largo plazo, estamos entusiasmados de acelerar MedTech de un jugador de un dígito medio a un jugador de un dígito alto a medida que avanzamos hacia el final de la década. Señalaré algunos grandes catalizadores, especialmente en nuestro negocio de cirugía. Como saben, hemos enviado Ottava para su aprobación y, asumiendo que todo salga bien, esperamos que para finales de este año estemos lanzando no uno, sino 2 nuevos programas robóticos quirúrgicos, tanto con Ottava como con Manner para urología. Nuestra siguiente pregunta a cargo de Alexandria Hammond, Wolf Research. Adelante, por favor. ¿Podrían explicarnos las inversiones que están haciendo en la educación de prescriptores y pacientes para IcoTide, y qué importancia creen que tendrá la publicidad para involucrar a esos nuevos pacientes? Y como seguimiento, con el ensayo ICANIC-ASCEND programado para publicar resultados de manera inminente, ¿qué importancia podría tener este resultado para las discusiones comerciales en curso? El estudio que mencionó en el cara a cara contra el inhibidor de TYK2 ilustra el mejor perfil de su clase para IcoTide en términos de tener tanto esa alta eficacia combinada con la seguridad en la píldora 1 vez al día. Sobre cuánto importará el marketing directo al consumidor, dejaré que Jennifer responda. Estamos invirtiendo a lo grande en IcoTide para asegurarnos de que esta marca pueda hacer todo lo que puede por los pacientes. Creemos que tenemos un ganador. Estamos invirtiendo para lograr un lanzamiento muy sólido con todos los equipos de campo apropiados. Además, hemos construido lo que creemos que son los mejores servicios de acceso y apoyo para pacientes de su clase para ayudar a los pacientes a comenzar y permanecer con el medicamento. Probablemente habrá más sobre eso, pero sepa que estamos invirtiendo para ganar en esta área. Nuestra siguiente pregunta en manos de Joanne Owens, Fiti. Tengo curiosidad sobre sus puntos de vista sobre los mercados de cirugía y lentes de contacto de Estados Unidos. En particular, sobre la caída de casi el 3% en la cirugía de Estados Unidos en el trimestre y cómo pensar en esa recuperación. La visión en general tuvo un primer trimestre sólido con un crecimiento de las ventas del 3,6%, lo cual es consistente con nuestras expectativas.
Ese negocio tiende a ser más lento en los primeros 2 trimestres y luego se acelera a lo largo del año. El primer trimestre suele ser nuestro trimestre más bajo y estamos seguros de que veremos una aceleración durante el resto del año. Si se desglosa, las lentes de contacto crecieron un 2,7%, impulsadas por la familia Cube Oasis de un día y especialmente los productos multifocales Max. En visión quirúrgica, crecimos un 6% impulsados por la estacionalidad normal y el impulso global en lentes intraoculares, IOL, Premium liderado por Tecnis Ades y Pure-Eye. Sobre el desempeño en Estados Unidos, el crecimiento se vio compensado debido a presiones competitivas a medida que nuevos participantes ingresaron al mercado. Dicho esto, seguimos confiando en nuestra posición clínica con Tecnis Ades y mientras nos preparamos para el lanzamiento de Tecnis Pure-Eye en los Estados Unidos a finales de este año. Casi 500.000 de ojos en todo el mundo ya han experimentado la visión más clara e ininterrumpida con esta IOL Premium. Tecnis Pure-Eye es la primera y única lente de profundidad de foco extendida aprobada por la FDA de Estados Unidos sin advertencia sobre la pérdida de sensibilidad al contraste. El 97% de los pacientes informaron que no hubo alteraciones visuales molestas como halos o deslumbramientos. Esperamos un crecimiento acelerado en la segunda mitad del año para nuestro negocio de visión quirúrgica y visión en general. Siguiente pregunta, David Eisinger, Leerink Partners. Mi pregunta es sobre JIJ4804, el coanticuerpo. ¿Podría hablar sobre su visión para su papel en los paradigmas de tratamiento de la IBD? Y dado que otros han preguntado, Joe, ¿podría compartir las ventas de Maui como lo hizo en el primer trimestre para Inlexo? JIJ4804 es nuestra terapia de coanticuerpo que combina guselkumab, Tremfya, junto con nuestro inhibidor de TNF golimumab. Estamos en posición de ser potencialmente los primeros con una terapia de coanticuerpo en el espacio de la IBD. Incluso con las mejores terapias, más de la mitad de los pacientes con IBD no logran una remisión completa, por lo que para los pacientes donde la monoterapia no está funcionando, ofrecemos esta terapia dual. La terapia combinada es una combinación de dosis fija. Los datos de fase 2 en cronicolitis se presentarán el próximo año en una conferencia médica. Los programas de fase 3 están en marcha y estamos muy emocionados de intentar romper estos techos de eficacia. En cuanto a Maui, David, en realidad no revelamos las ventas de Maui en este momento. Siguiente pregunta, Matt Miksic, Barclays. Mencionó a Inlexo un par de veces. Me pregunto si podría darnos una idea de cómo es el plan de comercialización y el despliegue dado que es un mecanismo de entrega ligeramente diferente. A pesar de los avances recientes en el cáncer de vejiga, la necesidad no satisfecha en esa área sigue siendo significativa. Hay casi 600.000 nuevos pacientes diagnosticados cada año y otros 400.000 que son recurrentes. Hemos lanzado Inlexo en la población que no responde a la BCG y estamos emocionados de poder ampliar esa población en los próximos años. Diseñamos el producto para que encaje perfectamente en la práctica de la urología, de modo que sea relativamente fácil de insertar y retirar. Inlexo está superando todos los lanzamientos recientes en el espacio del cáncer de vejiga no músculo invasivo basándose en los pacientes únicos tratados en nuestros primeros 6 meses. 1 de cada 5 pacientes elegibles está comenzando un régimen de Inlexo durante el primer trimestre. Tras nuestra aprobación del código J a principios de abril, vimos en la primera semana un aumento de más del 50% en las inserciones de nuevos pacientes y en la segunda semana eso saltó a casi un 90% de aumento. Muy emocionados en el espacio que no responde a la BCG y buscamos ampliarlo a poblaciones más amplias. Tal vez solo agregue una cosa más. Nuestro estudio de icotide en artritis psoriásica debería tener resultados a finales de este año. Eso es importante dado que aproximadamente 1/3 de los pacientes con psoriasis también desarrollan artritis psoriásica. Y los estudios en enfermedades inflamatorias intestinales, cronicolitis. Están inscribiendo ese programa de fase 3 con Inlexo logramos las tasas de respuesta completa más altas jamás vistas para una terapia para el cáncer de vejiga no músculo invasivo. En Japón, la PMDA aceptó nuestra solicitud basada en los datos de un solo brazo,
nunca antes habían aceptado una solicitud basada en datos de un solo brazo. Justo detrás de eso tenemos el sistema de liberación de fármaco intravascular ERDA, que tiene erdafitinib, una terapia dirigida de molécula pequeña para la población de riesgo intermedio. Allí logramos tasas de respuesta completa superiores al 90%. Ese dispositivo entrega medicamento durante 3 meses, comparado con Inlexo que es de 3 semanas. Este modelo representa lo mejor de Johnson & Johnson y algo que solo una empresa con un negocio de medicina innovadora y uno de tecnología médica puede hacer. Hemos podido aprovechar a MedTech y sus institutos de formación de clase mundial para asegurarnos de que los urólogos y sus consultorios estén al tanto de Inlexo y plenamente capacitados para comenzar la inserción para sus pacientes. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Como han escuchado, Johnson & Johnson tiene la cartera y la línea de productos más sólidas de nuestra historia y estamos enfocados implacablemente en la innovación que está brindando un impacto real para los pacientes. Con nuestro desempeño del primer trimestre, hemos tenido un comienzo más sólido, lo que refuerza nuestra confianza en el año que tenemos por delante. Gracias por su interés en Johnson & Johnson. Nos vemos en nuestra revisión comercial a finales de diciembre para darles más detalles sobre estos nuevos productos. Disfruten el resto de su día. Esto concluye la llamada de conferencia de resultados del primer trimestre de 2026 de Johnson & Johnson. Ahora puede desconectarse.